Saludos amigas y amigos de toda América. Esto es Salud en Mesa Redonda de Puerto Rico y para el mundo. Yo soy Carlos Pérez Sierra y como de costumbre me acompaña un panel de naturópatas licenciados en Puerto Rico a quien tengo el gusto de presentar. Señor Ángel Barreiro, doctor Norman González Rivera, doctor Norman González Chacón. Qué bueno que usted está con nosotros. Manténgase porque vamos a comentar noticias que son de interés en el campo de la salud. La primera de ellas, proveniente de infusalus.com, de fecha 5 de agosto de 2016, dudas sobre los beneficios del colesterol bueno en la enfermedad coronaria. Así se ha llamado periodísticamente esta información, dudas sobre los beneficios del colesterol bueno en la enfermedad coronaria. Bueno, el colesterol bueno es bueno porque se habla de colesterol bueno, se habla de colesterol malo, y entonces parece que el bueno pues, no es tan bueno. Doctor González Rivera, ¿nos quiere introducir esta información? Sí, lo que pasa es que estos investigadores de esta universidad en Israel se han dado cuenta que no es el hecho de tener niveles altos de HDL lo que protege de enfermedad coronaria, sino que hay otros factores. HDL nos referimos a lo que llaman es la lipoproteína de alta densidad. High Density Lipoprotein. Exacto, que le llaman colesterol bueno, pero no es totalmente lo que se entiende por colesterol bueno. Es un carrier, es un transporte de colesterol en el cuerpo. Y entonces pues se había pensado, todo el tiempo se ha hablado acerca de los beneficios de tener los niveles de colesterol bueno alto, pero no es en realidad lo que se ha descubierto aquí, que no es en realidad el tener los niveles altos de HDL lo que protege de una enfermedad coronaria, sino que hay otros factores, y nosotros hemos hablado aquí en muchísimas ocasiones, que el factor inflamatorio que ocurre en la sangre es lo que daña el endotelio de las arterias y hace que entonces se precipiten proteínas, y esas proteínas a su vez van a traer colesterol, creando el problema de la enfermedad coronaria, que es un problema inflamatorio, o sea que nada tiene que ver con los niveles del bueno, del malo, si no tomamos en consideración el factor, que es un factor alimentario y es un factor nutricional, que es el de la acumulación y de esos factores que inflaman, que generalmente son factores proteínicos en la sangre. Pero yo lo he escuchado a usted mismo en esta serie de programas mencionar que el colesterol malo, que el llamado colesterol malo, tiene unos beneficios, o sea, produce un beneficio ante una condición de una persona. El cuerpo produce ambos. El cuerpo produce lipoproteína de alta densidad y de baja densidad, que es lo que llaman colesterol malo. Cada uno de ellos tiene una función en el cuerpo. El problema es que el grado de inflamación que está ocurriendo a nivel de la sangre y de las arterias de la mayor parte de la población que está comiendo alimentos refinados, alimentos procesados, alimentos cárnicos, hace que entonces ese colesterol que viene también en esos productos, como son la leche, el queso, el huevo y las carnes, se añada a la cantidad de colesterol que el cuerpo produce, y entonces en ese proceso de daño arterial es que se precipita colesterol malo en las arterias, tratando de llevar a cabo una función de protección para evitar un daño adicional a las arterias. Que es totalmente diferente a lo que se concibe en el ambiente, donde se aceptan que ambos colesteroles son necesarios en el cuerpo. Y fíjate que te dice tanto de nivel de uno como de nivel de otro, cuando en realidad ambos pueden ser dañinos a la salud dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso, y cada caso hay que verlo desde su propia perspectiva y de las circunstancias externas, internas y externas que lo componen. Por ejemplo, podemos decir que el colesterol está formado por etanoles y esteroles que provienen de los fitoesteroles cuando son de fuentes vegetarianas. Ese colesterol, aún el que se llama malo y el que se llama bueno, cuando proviene de fuentes vegetales, es bueno, todo es colesterol bueno y va a contribuir a las necesidades básicas del cuerpo de hacer un transporte de hormonas y un montón de cosas más que son necesarias, para las cuales el colesterol está haciendo un trabajo muy específico, muy especial. Por eso es que
hay una confusión grande aún dentro del mismo campo de la medicina. Tenemos que señalarlo porque cuando se trata de esteroles y estanoles de fuentes vegetales, se forma se forma un colesterol que aún cuando se alinee en las dos esferas, en el bueno y el malo, puede ser beneficioso para el cuerpo humano y nunca en detrimento de la salud, sino en beneficio. Y la razón por la cual puede estar alto, digamos, el que llaman malo puede estar alto y que el bueno puede estar bajo, no es determinante en la salud misma del paciente, siempre y cuando que las fuentes de ese colesterol sean las correctas. Claro. Y que no sea una mezcla de ambos tipos de colesterol que estén circulando en la sangre. Por eso es que en esto se ha creado una tormenta en un vaso de agua. Y claro. Y un mito. Hasta cierto punto se le puede decir que es un mito. Lo que pasa es que acuérdate que la gente está todos los días, mueren o caen en los hospitales una cantidad enorme de gente con situaciones cardiovasculares y se encuentra que esas personas tienen los niveles de colesterol o de triglicéridos muy altos. Se piensa que es a consecuencia de eso, directamente, pero ese no es el único factor, son una serie de factores que intervienen directamente en la situación y que hay que verlos todos en conjunto, porque si los vemos con una lupa y decimos es porque estaba el colesterol alto, esa persona tuvo el colesterol alto, entra en las estadísticas y pasa a formar parte de una cantidad de gente enorme que han obtenido sus niveles de colesterol justamente de, como dijo Norman, de carne y de alimentos procesados, de carnes y otros productos derivados de animales. Sin embargo, la noticia vuelve y cae en el asunto al final la noticia vuelve y cae en el asunto de que se deben fomentar niveles bajos de LDL y no explica cómo es que se hace eso. Ni qué tipo de... Y vuelve y se habla acerca de que es bueno tener niveles de HDL altos. Y de hecho, en la medicina funcional en los Estados Unidos, que es la medicina, que es la rama de la medicina convencional de aquellos médicos que están tratando de practicar alguna forma de medicina alternativa, centrada en el paciente y en los sistemas de órganos e identificando parámetros que puedan sugerir algún tipo de disfunción orgánica en uno o más sistemas de órganos, hablan acerca de la relación entre los diferentes tipos de colesterol y tratan de identificar parámetros de inflamación, parámetros de aglutinación o tendencia a la coagulación y parámetros de oxidación a nivel de la arteria en la relación de unos con otros. Por ejemplo, hacen unas fórmulas, unas ecuaciones donde ellos parten de la premisa de que la división del HDL entre el colesterol total debe dar a 0.24 o mayor, porque si da menor es un parámetro de inflamación. Lo mismo hacen con los triglicéridos porque advierten que hay una relación directa entre los niveles de coagulación, aglutinación de plaquetas en sangre y los niveles de triglicéridos versus los niveles de HDL, y hacen esa división de triglicéridos entre HDL para determinar que si da a 2 o más hay una tendencia a la aglutinación de las plaquetas y a la posibilidad de mayor coagulación en sangre. Lo mismo hacen con el LDL y lo dividen entre el HDL, y si da 2 o más, eso dicen que determina, dependiendo de cuán alto por encima de eso esté, el nivel de oxidación en las arterias. Y para hacer... Y en cierto modo tienes razón. Porque sí, porque yo iba a decir... Cuando se está tomando en cuenta gente que no come muchos vegetales, exacto, que mayormente se alimentan de carbohidratos, de pastas y de arroces y de carne, pues entonces sí, en ese momento ¿sí? esos niveles pueden ser... Iba a mencionar que en ocasiones cuando los pacientes llevan sus análisis médicos, sus laboratorios, y me enseñan el panel de lípidos, y yo por mi cuenta vengo y hago esa ecuación y miro el iris del ojo, veo que en muchos casos hay la llamada diátesis lipémica, que es el círculo concéntrico que ocurre en la córnea, pero que tantas veces hemos hablado aquí, que se manifiesta en la periferia del iris del ojo, y es marcado, y ahí está la sintomatología. Entonces yo tengo que concluir que en efecto eso es un sistema de órganos
que necesita apoyo, además de los cambios en el estilo de vida que hemos hablado. Pero fíjate qué interesante que esas mismas personas que presentan este nivel oxidativo acelerado afectando el sistema circulatorio arterial, también son personas con artritis, son personas con otros tipos de padecimientos de tipo inflamatorio. O sea que hay una relación bien alta entre el componente de inflamación y el esfuerzo que tiene que hacer el cuerpo por tratar de contrarrestar y disminuir el efecto de la inflamación en los tejidos. Y por eso es que muchas personas de la sangre, la inflamación se comienza a aislar en el sistema muscular, tratando de desviar esos elementos de inflamación de la sangre, protegiendo el sistema cardiovascular, todo el sistema arterial y venoso. Inflama la sangre, si no es el colesterol. No, y la misma, la inflamación principal viene de toda esa lipoproteína de origen animal que el cuerpo tiene que desde el punto de vista inmunológico combatir, y eso es lo que genera inflamación. Entonces, donde quiera se acumulan estos fragmentos de proteína no digerida, que pueden ser fragmentos de carne no digerida, de proteína de tejido muscular animal no digerido, y se adhiere también la lipoproteína, pues entonces el cuerpo es incapaz de poder neutralizarla, y ahí es donde el cuerpo acumula estos residuos que siguen generando inflamación, no ahora a nivel exclusivamente del sistema arterial, sino que también a nivel del sistema muscular, al nivel del sistema musculoesqueletal, a nivel de los terminales nerviosos, generando estos síndromes como la fibromialgia y otros tipos de condiciones que muchas veces se pueden convertir en trastornos autoinmunes cuando la inflamación se va fuera de control, y ahí es donde suben los niveles de concentración y los anticuerpos de diferentes tipos en la sangre, precisamente porque el cuerpo pierde la capacidad de neutralizarlo. Quería mencionar rapidito, ahora que tú hablas, sigues hablando acerca del tema de la inflamación. Muchas personas, cuando los niveles de LDL, lipoproteína de alta densidad, están bien elevados, en el lipid panel, en el análisis de laboratorio que la gente se realiza, recurren a las llamadas estatinas para tratar de bajar a la fuerza esos niveles sin eliminar los niveles de inflamación en sangre. Y lo que está ocurriendo ahí es que están incrementando la posibilidad de una hemorragia, porque el LDL en ese caso, en ese tipo de personas que consumen proteína de índole animal, lo que pudiera estar pasando ahí es que esa misma inflamación provoque, si no hay un mecanismo B, que es lo que el cuerpo está haciendo al fabricar ese colesterol para tratar de crear un parche y reparar la arteria, lo que pudiera estar ocurriendo, que lo menciona aquí, pudiera estar ocurriendo una hemorragia interna, y eso lo coloca en un nivel de riesgo mucho mayor. Así que utilizar estatinas sin cambiar los estilos de vida y atacar la causa subyacente del problema, pudiera estar creándole un problema de salud mayor a la persona. Además de que la estatina también afecta el funcionamiento metabólico de las células, generando también y disminuyendo la capacidad que tienen las células para repararse y para mantenerse saludables, evitando el cambio de células normales a células anormales. Sí, claro, pudiéramos concluir que esta caracterización de decir colesterol bueno y colesterol malo, pues aparte de que resulta a la larga imprecisa, porque ambos ejercen una función que en última instancia es buena o es beneficiosa para la salud, pero a decirlo menos quizás es un análisis muy simplista, y está partiendo quizás de un segmento particular de lo que come una población y no de la población en general. Pero sobre este tema continuaremos en la próxima pausa. No se retiren. Esto es Salud en Mesa Redonda de Puerto Rico para el Mundo.